Estamos ya en la unidad número 4 de la Diplomatura Superior en Uso de la Plataforma Moodle. En esta unidad en particular, ¿sí? Nosotros estuvimos trabajando el uso de la plataforma Moodle en el ámbito educativo, la funcionalidad que tiene, ¿sí? Y todas las cuestiones que se tienen que tener en cuenta, ¿sí? Hablamos en la unidad anterior, en las unidades anteriores, acerca de que esto es un trabajo de equipo, ¿no? Que si bien por ahí se unifican algunos de los roles en una misma persona, como por ejemplo el rol de la tutoría telemática, el desarrollo de los contenidos y el dictado del curso en una misma persona, son roles que de acuerdo a la demanda y la cantidad de destinatarios que hay en muchas instituciones, se dividen, ¿sí? Está incluso el diseñador instruccional, ¿sí? Así que bueno, esto se trata de, hay dentro del aula tiene una infografía, ¿sí? Muy cortita, que trata sobre esto. Y bueno, ¿qué preguntas debemos hacernos para poder maquetar un aula online? ¿Sí? Tengamos en cuenta que en esta diplomatura nosotros vamos dando lo teórico, ¿sí? Para que ustedes puedan en su momento trabajar en su propia aula virtual. Hay docentes que ya tienen su aula virtual, ¿sí? Que ya tienen la experiencia y que están transitando esta diplomatura para ir profundizando y sumar contenidos y sumar experiencia con respecto a cómo se elaboran y cómo podrían mejorar su práctica. Y hay otros que van a incursionar en este hermoso mundo de la educación online, ¿sí? Teniendo en cuenta que la plataforma educativa, ¿sí? Puede funcionar como aula expandida, ¿sí? Para aquellos docentes que tienen la presencialidad y, bueno, quieren sumar, ¿sí? El aula virtual, o pueden sumar, mejor dicho, a nivel institucional. Les ofrecen una plataforma educativa, un espacio virtual, y pueden aprovecharlo de la mejor manera, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos iniciando, ¿sí? Cuando la institución nos dice, bueno, tenemos una plataforma educativa, docentes, y tienen la posibilidad de generar su propia aula virtual, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y lo que tenemos que hacer es preguntarnos, básicamente, ¿sí? ¿Qué temas quiero desarrollar? ¿Sí? Ustedes son docentes de las más diversas áreas, hay de matemática, de lenguas, de profesores de educación física, ¿sí? Entonces tienen que ver qué es lo que quieren desarrollar, qué temas quieren desarrollar, ¿sí? Esta aula probablemente sea un aula que les va a acompañar durante todo el año, ¿sí? Entonces ustedes tienen que ver, o probablemente creen un aula para un proyecto específico, ¿sí? Entonces, tienen que evaluar qué es lo que ustedes quieren desarrollar en esa aula que ustedes van a crear, ¿sí? ¿Cuál es la duración? ¿Sí? Si eso va a ser un aula exclusivamente para el trabajo de un proyecto, ¿sí? Un proyecto de feria de ciencias puede ser, ¿sí? O va a ser, para el de lengua va a ser el aula expandida durante todo el año, o sea, desde que comienza hasta que finaliza. Por eso tienen que ver cuáles son los objetivos y cuál es la metodología que van a utilizar. Porque de acuerdo a los objetivos que vamos a tener, ¿sí? Tenemos que definir qué metodología es la que vamos a utilizar. Y la metodología, ¿sí? No es lo más importante de toda esta planificación. Ven ahí que en la estrellita en la presentación dice diseño instruccional. Es parte del diseño instruccional. ¿Cómo hago para cambiar el curso? ¿Cómo? Así que el diseño instruccional sería esto que lo vamos a ver después, más adelante vamos a ir trabajando los conceptos que tienen que ver con diseño instruccional. Pero básicamente ustedes cuando se enfrentan con la posibilidad de generar su aula virtual y si cuentan con la Alguien suerte de... tiene abierto un micrófono, parece. Está abierto el micrófono de Marcia, sí.
a un monstruo aterrador, no sé cuál es, ¿no? Esos niños. Así que tienen la posibilidad de tener un aula virtual. Lo que hacen es hacerse estas preguntas, ¿sí? Porque de alguna manera lo que van a definir es qué tipo de estructura de aula virtual van a necesitar. Entonces, ahora lo que vamos a ver es cuáles son las estructuras de aulas virtuales más utilizadas. Los que hicieron el año pasado el curso de Moodle para docentes transitaron un formato de aula virtual. Este año, con la diplomatura, se enfrentan con una estructura diferente, ¿sí? Una organización similar, pero una estructura áulica diferente. Ahora van a entender lo que yo les digo. Por ejemplo, tienen una estructura de aula semanal, una estructura de aulas por temas, una estructura de aulas del tipo social o de actividad única, como por ejemplo cuando yo les decía lo de las ferias de ciencias, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un aula con estructura o formato semanal, fíjense, no sé si todos aprecian bien en la pantalla, cómo define la fecha, cuándo inicia y cuándo termina cada semana, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo que les da es una orientación acerca de los contenidos que se van a ir desarrollando semana a semana, ¿sí? Es un tipo de formato para organizar. Imagínense que ustedes tienen un curso corto, ¿sí? En el que va a durar 3 o 4 semanas. Generalmente los cursos no son, no se extienden demasiado. Ustedes quieren compartir algo en su institución, alguna formación, algún instructorado, algo que quieran compartir, está bueno este formato para que lo tengan en cuenta, definiendo los contenidos semana a semana, ¿sí? Porque lo que hace es mostrar justamente en cada sección la fecha de inicio y la fecha que continúa, que finaliza, perdón. El formato temas, ¿sí? Tiene una estructura bastante similar, ¿sí? Pero la diferencia es que nos permite, ¿sí? Ustedes por ahí no sé si lo aprecian bien, pero por ejemplo, tienen tema 1 y ese tema puede abarcar no una semana, sino por ahí 2 o 3, el tiempo que ustedes lo determinen, ¿sí? No es un formato de organización semanal, sino que es por temas, ¿sí? Por ahí el tema, por decirles algo, el tema de, no sé, aprendizaje constructivo, ¿sí? O aprendizaje significativo. Ese tema lo pueden desarrollar durante 3, 4 semanas, 6, el tiempo que ustedes determinen, ¿sí? En su diseño instruccional, o sea, en su planificación. Entonces, este formato ayuda muchísimo cuando no son organizaciones semanales, sino por temas. Por ahí el tema 1 le va a demandar 3 semanas, el tema 2 le va a determinar 4 semanas, el tema 3 le va a determinar 2 semanas, o sea, ustedes pueden organizar y esta estructura de aula la tienen que definir a priori, ¿sí? ¿Cierto, Fer? Generalmente cuando armamos las aulas, quien nos ayuda, el administrador de la plataforma, nosotros tenemos que decirle qué formato de aula virtual vamos a querer utilizar. Por Claro. eso es importante que ustedes lo tengan claro esto. Y como decía, la metodología ahora ustedes van a ir comprendiendo y van a ir encontrando el por qué es importante saber tener un diseño instruccional, saber qué metodologías voy a aplicar, cuánto tiempo, qué es lo que quiero, ¿sí? Cómo quiero desarrollarlo, cuántos destinatarios tengo. Tener todo en claro esto para poder definir el formato y poder decirle, por ejemplo, en mi caso, a Fernando, vamos a hacer tal o cual organización porque el, el curso, la diplomatura o mis clases determinan cierta estructura o cierta dinámica que me permite decirte que quiero este tipo. O por ahí simplemente lo que yo quiero hacer
es tener un espacio de intercambio, ¿sí? Por ahí con los papás. Me cuesta, los papás no se pueden organizar bien, no pueden ir a las reuniones de padres, pero se contactan. Y me escriben por WhatsApp, eso le debe pasar al 100% de ustedes seguramente. Y al 100% de ustedes, ahí está. Y ustedes encuentran con que todos tienen su número y todos lo escriben al WhatsApp. El tener un formato social en la plataforma institucional lo que nos ayuda es a formalizar, ¿sí? Tenés un aula que es un formato social y está estructurada esta aulita, ¿sí? Alrededor de un foro. Entonces los papás pueden escribir y pueden responderse y se pueden generar temas de acuerdo al tipo de foro que uno genere, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, como ustedes, los que han participado, los que han escrito en algún foro en la diplomatura, se habrán dado cuenta de que pueden proponer temas, ¿sí? Una vez que proponen un tema, eso es lo mismo los papás, o por ahí trabajar en equipo con otros docentes a los cuales los vemos poco, porque no coinciden las horas, entonces por ahí un aula de formato social nos permite a nivel institucional tener un espacio de encuentro con colegas, ¿sí? Colegas de la misma área, por ejemplo, que tienen ganas de hacer y construir cosas. Entonces, esto es lo que da, es un formato institucional, ¿sí? Queda todo registrado ahí, le da cierta formalidad, ¿sí? Porque también a veces hay un diálogo los comentarios son de manera descontracturada, ¿sí? Uno establece normas de cortesía para el trabajo en estos foros y resulta sumamente útil para este tipo de utilidad, ¿sí? O por ejemplo, ustedes quieren hacer una actividad extracurricular con los alumnos y van trabajando una temática en particular, ¿sí? También este tipo de aulas en formato social les permite trabajar. ¿Se entiende? O sea, no son muchos contenidos. Toda esta aula gira en torno a un foro. Tenemos también los formatos de curso aportados por terceros, ¿sí? La comunidad de Moodle, como hablamos, cuando hablamos de comunidad de Moodle, a ver si todos recuerdan, hablamos de que Moodle es una plataforma educativa que se enriquece con el aporte de informáticos de todo el mundo, ¿sí? Entonces, todo el tiempo hay personas que están ayudando a que esta plataforma se perfeccione y cada vez tenga más cosas, ¿sí? Para ofrecer. Y en eso están los plugins. ¿Querés contar vos, Fer, acerca de los plugins? ¿Qué Bueno, significa? sí, bueno, estas herramientas son, como bien decías, Adri, que son desarrolladas por una comunidad mundial de programadores que van lanzando diferentes versiones de estos plugins. Algunos de estos son los formatos de cursos que se basan, digamos, en toda en la comunidad que van dejando en estos distintos foros cuáles son las herramientas que ellos necesitan y es como que se va nutriendo de eso y en base a todas las consultas que van dejando los diferentes usuarios, esta comunidad de programadores van haciendo diferentes formatos. En este caso, que son estos tres que están acá son los más conocidos por ahí que se usan mucho. El formato de botones, el formato de cursos de mosaicos y de rejillas, pero hay muchos más. Hay una larga lista de plugins que siempre se, se van desarrollando a medida a lo largo del tiempo y van saliendo nuevas versiones. Exacto. Fíjense, que es el formato de botones, ¿sí? Fíjense, yo no sé si todos aprecian, pero son botoncitos que tienen en números, ¿sí? Una secuencia numérica. Y fíjense que en el uno tiene como una introducción, ¿sí? Estas son imágenes que se sacan de la organización de Moodle, ¿sí? El foro. Pero fíjense, a ver si les suena conocido a todos. A ver, me pasó de botones. A ver.
y este es de mosaicos, pero el de botones, fíjense, ¿a ustedes les parece conocido? Es en la diplomatura. Nosotros utilizamos este tipo de formato en la diplomatura justamente porque tenemos muchas unidades, ¿sí? Y que si nosotros teníamos estas 10 unidades desarrolladas una encima de la otra, se tornaba con el scroll, ¿sí? Tienen que se queda muy, muy, muy largo. Entonces, al poder definir con pequeños botoncitos, nosotros podemos fácilmente organizar, ¿sí? Yo quiero estar en la unidad 2, quiero ir a la unidad 4 y no tengo que estar con el mouse o con el scroll, como dicen, bajando hasta encontrar la unidad que yo quiero ver, ¿sí? O quiero hacer un repaso de la unidad 2, hago un clic en el botoncito de la unidad 2, ¿sí? Entonces, esto nos permite, cuando tenemos muchas unidades, organizarnos no solamente en la cuestión visual, sino también para la estructura, ¿sí?, organizativa, para que a ustedes les sea más fácil, para que los destinatarios, para que nuestros alumnos les sea más fácil transitar en nuestra aula virtual y no sea tan engorroso, ¿sí? Fíjense, también tenemos el formato de mosaicos, ¿sí? El formato a mí de mosaicos me soluciona cuando quiero trabajar en metodología de aprendizaje basado en problemas o proyectos, ¿sí? Porque yo lo que hago, fíjense que acá tiene como bloquecitos, ¿sí? Se llaman mosaicos. Cada vez que hacemos un clic en alguno de esos, nos sumerge en los contenidos. Le voy a mostrar uno que tengo yo en la escuela secundaria donde trabajo. Y trabajo, por ejemplo, el ABP era Economía Circular y Medio Ambiente, ¿sí? Y trabajan los docentes de las distintas áreas, ¿sí? Entonces el de Ciencias Naturales tiene su espacio, hace un clic ahí, y tiene desarrollado los temas. Se hace un clic en informática y el de informática tiene desarrollado los contenidos ahí. Entonces encontré que era la manera en que se pudiera trabajar a través de un aprendizaje basado en proyectos o problemas, todas las áreas disciplinares pudieran trabajar, convivir y tengan un espacio de encuentro en el aula virtual. Que eso es muy difícil en la presencial, porque en la presencial le sale el de lengua, entra el de matemática, sale el de matemática, entra el de biología, y pocas veces se tienen espacios en los que se puedan articular porque el docente que salió de un aula va a otro colegio y así, que les voy a contar si es la realidad que todos comparten. Así que bueno, este formato de aula, la verdad que ayuda muchísimo a enriquecer, ¿sí?, y dar un espacio dentro de la institución a la metodología de ABP, ¿sí? Y bueno, hasta ahora sí, vamos a hablar un poquito antes de irnos a diseño instruccional, ¿sí? Como les decía, nosotros tenemos que definir y tener muy claro qué es lo que nosotros queremos desarrollar, ¿sí? Nuestra aula virtual va a ser una clara traducción de aquello que nosotros necesitamos transmitir, ¿sí? Nuestra aula virtual tiene que significar, ¿sí?, ese espacio en el que uno encuentre la organización que solucione, ¿sí?, no que entorpezca. Por eso, fíjense que tenemos distintos tipos de organización. Si nosotros hacemos, por ejemplo, tengo una organización semanal, pero en realidad yo quería por temas, ¿sí?, va a ser mucho más complejo, ¿no, Fer? Cambiarlo ya después que ya comenzó el curso. Por Claro. eso es importante que nosotros trabajemos todos aquellos principios, que nos preguntemos, ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a durar nuestro curso? Que volvemos a las preguntas iniciales. ¿Cuánto va a durar nuestro curso? ¿Qué contenidos quiero desarrollar? Porque cuánto va a durar va a determinar cuánto contenido, cuántas semanas, qué es lo que quiero desarrollar. Supónganse que si tenemos demasiado contenido, ¿sí? Es un espacio, por ejemplo, ustedes tienen un quinto año, que sabemos eh, que tienen la estudiantina, que es un año que tienen que organizar sus
las despedidas, que tienen, o sea, que tienen muchas cosas y nosotros queremos apoyarlos con aulas virtuales, ¿sí? Para que ellos tengan un espacio donde encontrar los contenidos para cuando no pueden ir a las clases o cuando para evitar la deserción de estos alumnos o la repitencia del quinto año que es tan difícil. Bueno, creamos un aula virtual, ¿sí? Creamos desde principio de año, ¿sí? Entonces tenemos que definir, a ver, qué estructura de aula virtual es la que nos conviene, ¿sí? ¿Cómo queremos nosotros? A ver, por mosaicos, ¿sí? Queremos hacer una por temas y tenemos muchísimos temas. La ventaja que tienen ustedes es que ya tienen una planificación, ¿sí? Y esta planificación es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder definir todo eso, porque ya hay una metodología. Ustedes me van a decir, sí, bueno, pero durante el año hacemos muchas actividades, tenemos feria de ciencias, aprendemos, vamos intercambiando metodología, y bueno, podemos generar otras aulas que nos permitan hacer una suerte de apoyo, ¿sí? Siempre y cuando, bueno, la institución, siempre pensando en que tenemos una plataforma educativa, ¿no? Pero es importante que ustedes visibilicen como posibilidades, ¿sí? Que ustedes el día que puedan contar con un espacio virtual de desarrollo, sepan cuáles son las opciones y actúen con conocimiento, ¿sí? Y ustedes, bueno, estábamos hablando acerca de la planificación, ¿no? A ver, a mí me gustaría escucharle un poquito, a ver, ¿quién me quiere contar qué es la planificación del docente? ¿Alguien que se anime a hablar? ¿Amalia? Hola, buenas. Para mí la planificación es la organización del docente. Ujú. La organización, ¿sí? ¿Qué más? Hola, buenas tardes. Hola, Nancy. Y justamente estoy planificando. Para mí la planificación es la organización, como dijo el colega, de las Sí. clases que vamos a ir dando, cómo afrontar cada tema, cada contenido, para no llegar Ahí al salón de acuerdo también a qué grupo tenemos, sería porque si tenemos diferentes escuelas, por ahí no tenemos o no tienen la misma capacidad de los niños de comprensión. También planificar permite evaluar al docente de alguna u otra manera. Claro, dentro de la planificación ya establecemos pautas de evaluación, ¿sí? Determinados criterios de evaluación y qué es, por sobre todo, qué es lo que pretendemos, ¿sí? Si nosotros somos claros. A ver, Mariana. Si nosotros somos claros, ¿sí? En lo que nosotros queremos transmitir, el otro también va a saber qué es lo que nosotros esperamos como docentes. Entonces, es súper importante esto, no solamente para la presencial, sino también para educación a distancia, ¿sí? Y por ahí les diría que un poquito más importante incluso es en la virtualidad tener en cuenta esto, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver, ¿qué es el diseño instruccional? El diseño instruccional, dice, es un término que en educación a distancia nos ayuda a comprender la importancia de planificar las actividades en nuestros cursos. Es un principio, en un principio el diseño instruccional estableció sistemáticamente el camino a seguir los métodos y objetivos establecidos. El diseño instruccional es a la educación a distancia, lo que la planificación docente de la clase es a la enseñanza presencial, ¿sí? Mientras la secuencia en la educación presencial es, tenemos el diseño curricular, tenemos el desarrollo de los contenidos y la planificación docente. Es lo que ustedes están haciendo ahora. La secuencia correcta en educación a distancia es tener un diseño curricular, un diseño instruccional y a partir de ahí diseñamos los contenidos, ¿sí? En este diseño instruccional no solamente nos ayuda a definir los contenidos,
que son los materiales, ¿sí? Sean audiovisuales, sean infografías, pongámosle entre paréntesis diseño de materiales, también nos definen cómo queremos organizar nuestras aulas, ¿sí? Por eso es sumamente importante que tengamos en cuenta esto para poder definir qué tipo de estructura áulica queremos y cuál va a ser nuestra organización áulica. Realizar un buen diseño instruccional es esencial en educación a distancia, porque si nosotros no tenemos en claro esto, ¿sí? ¿Qué es lo que el otro espera de nosotros? Te genera como una suerte de angustia, ¿sí? Y nosotros estamos como, no sabemos si cumplimentamos lo que se esperaba, cumplimos con las actividades, pero hay una sensación de que siempre falta algo. Entonces, tener un diseño instruccional claro nos ayuda a saber como una suerte de hoja de ruta, saber dónde estamos parados, qué es lo que la persona que está dictando el curso, ¿sí? Está viendo de nosotros y qué es lo que nosotros pudimos lograr y qué nos falta lograr, ¿sí? ¿Por qué? Porque el diseño instruccional se establece, ¿sí? ¿Cuáles son los contenidos? ¿En qué tiempos? ¿Y cómo se va a evaluar? ¿Sí? Entonces, fíjense que ustedes en la diplomatura ya lo tienen establecido en las unidades, tienen 10 unidades didácticas, que cada unidad didáctica es un mes, y tienen actividades muy sencillas que están especificadas en cada unidad didáctica a través de una guía de trabajo, ¿sí? Les pregunto, ¿ustedes hasta ahora les ha facilitado trabajar con esa guía didáctica? Cada vez que entran al aula virtual. A ver, ¿quién me cuenta cómo hace, cómo es su actividad como estudiante dentro de la diplomatura? Somos 13. A ver. Matthews, Nancy, ¿alguien que me quiera contar? ¿Amalia? Bueno, como yo, buenas tardes. Buenas tardes, Ingresé, Amalia. ingresé un poquito más tarde, estoy más atrasada, pero bueno, había tenido ya una experiencia en otra capacitación con plataformas y bueno, como vos decís, genera toda una ansiedad para saber si lo que estamos haciendo bien, si no estamos perdidas o si vamos por el camino correcto. Y bueno, a mí me da, como decís, tranquilidad cada vez que entro y sé que lo que tengo que leer, sé lo que tengo que, digamos, hacer las actividades como decís, y me da, sí, o sea, porque a principio de año estuvimos en el curso, bueno, y entonces me sentí bien cuando pude hacer las actividades que ustedes pidieron. Igual soy muy nueva en esto, más que soy bastante grande y para mí lo de poder trabajar en plataforma es toda una novedad, pero le estoy sintiendo el gustito, sobre todo cuando ves que podés hacerlo, ¿viste? Como cuando ustedes dicen que es práctica, que es accesible. Y bueno, aunque no tengamos tantos conocimientos informáticos o falta de experiencia en manejar los recursos tecnológicos, de la manera en que está diseñado, digamos, la plataforma, te sentís satisfecho cuando podés ir avanzando, ¿sí? Es una opinión lo que estoy dando, ¿viste? Porque no es que Ujú, tengo claro, tanta experiencia ni he trabajado tanto, pero y le estoy sintiendo eso del el gusto, ¿no? De trabajar con la claro. plataforma. Saben que la plataforma Moodle, ¿sí? Y en eso Fernando, que trabaja con distintas plataformas, me puede dar de apoyo, es que puede acompañar lo que digo, es que la Moodle, ¿sí? Es una de las plataformas más intuitivas que existen, ¿sí? ¿Cierto, Fer? Que tiene Sí, una sí. cierta lógica que permite que los que transitamos por la plataforma, independientemente de cómo nosotros, eh, a ver,
porque también tiene que ver con la experticia de quién los dicta, quién los arma, cómo los conducen, ¿sí? Es como no es un único factor, ¿no? La plataforma, pero es una de las plataformas que de por sí es mucho más fácil de interpretar, ¿sí? Ustedes más o menos viendo y cliqueando encuentran que por ahí una viñetita que sabes que por ahí puedes acceder al chat, que puedes escribir por ahí. Confunde, ¿sí? Y debemos admitir que confunde un poco cuando llega la mensajería al correo. No saben en qué unidad, de qué unidad le escribió, entonces por ahí responden por ahí. Eso sí confunde un poco. Hay que tener claro. Por eso me agradezco tu aporte, Amalia. Bueno, gracias. Escuchar cómo es el tránsito, ¿no? Porque lo que nosotros como usuarios tenemos que encontrar es la suerte de rutina, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando iniciamos un curso online, ¿sí? Establecer cierta estrategia de estudio, ¿sí? Es como cuando llegas a un colegio. Cuando te dicen, bueno, tenés que ir a tal colegio porque se va a dictar un curso ahí. ¿Qué es lo primero que te dan? La dirección, ¿sí? Te dan una dirección, entonces vos ahora con suerte entras al Google Maps, ¿sí? Llegás a la institución y te encontrás con todo el edificio. Toda la estructura de ese edificio grande es la plataforma, ¿sí? Cuando entras, seguramente te vas a encontrar con alguien vas a buscar a alguien que te responda la mirada para preguntarle dónde es el aula que se va a estar desarrollando el curso al que nosotros queremos asistir, ¿sí? Pongámosle curso X, ¿sí? Entonces la primera persona que nos responde le dice, ah, sí, usted está inscrita al curso X. Bueno, ese es tu usuario y tu contraseña. Ya te validó a ingresar al aula. Entraste a la institución, pero tenés muchas aulas físicas, ¿sí? Y vos tenés que ver a cuál entras. No es que vas a entrar a todas, Exacto. ¿sí? Entonces, una vez que te indicó a qué aula entrar, vos ingresás a esa aula, ¿sí? Y te vas a encontrar con que cada vez que vayas a ese colegio, a esa aula específica donde se dicta el curso, van a desarrollar un tema nuevo y van a desarrollar actividades. Algunos días van a tener que trabajos en grupo, hay otros días que van a escuchar al docente, hay otros días que van a estar de evaluación. Más o menos eso es lo que pasa en el aula virtual, ¿sí? Entonces la Moodle nos permite organizar nuestros cursos de esa manera, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener un ejercicio. Nosotros tenemos que entrar a esa aula virtual y lo primero que tenemos que hacer es ver esto de qué nos ofrece, a ver qué es lo que pretenden, cuál es el contenido que nos ofrece en esa unidad y qué nos dice en la guía de trabajo, en la guía didáctica. Sí. Esa guía didáctica nos va a ayudar a seguir el mapita, a ver qué es lo que se espera en esta unidad didáctica de nosotros. Tengo que leer tal material, tengo un encuentro virtual, tengo que desarrollar esta actividad. Una vez que nosotros ya desarrollamos eso, tenemos la claridad de que ya cumplimos con esa unidad y quedamos expectantes a ver qué es lo que sigue para ir construyendo nuestros aprendizajes y en particular en esta diplomatura nos va a permitir poder llegar a trabajar con nuestra sección. Es importante que yo aclare esto, es que por el número de estudiantes que Mariana desearía que fuéramos más, ¿no? Pero que somos 52 en esta diplomatura, van a trabajar con secciones, ¿sí? No van a trabajar con el aula completa, ¿cierto, Fer? Vamos a habilitar secciones del Claro, aula son virtual, secciones específicas, sí. ¿sí? En donde ustedes van a poder ejercitar, ¿sí? A subir contenido, generar actividades y armar la estructura. Que ya es muchísimo, ¿sí? Y ya es muchísimo el aprendizaje que ustedes tienen transitando como alumnos, porque dice que el primer paso para poder iniciar, ¿sí? Como docentes en la modalidad, dice que es ser estudiantes. Muchas veces cuando nosotros hacemos selección de docentes para e-learning, lo que primero le preguntamos, nos decimos, no, si no sabes administrar un aula, no podés trabajar con nosotros. No, en realidad le pedimos que tengan experiencia como alumnos mínimamente.
porque la experiencia y el transitar como alumnos determina mucho de esta arquitectura, esta actitud que tiene cada uno de ustedes con respecto a la metodología, ¿sí? Porque nosotros tenemos que tener una actitud frente al aprendizaje en pantalla. Tenemos que generar una actitud o una organización, ¿sí? Con respecto a esta manera de aprender, que es distinta. Es similar, fíjense que si se hago la analogía con una institución educativa, es bastante similar, ¿no? Solo que estamos en la comodidad de nuestra casa, en chancletas, si queremos, con matecito al lado, así que de verdad que tiene muchas cosas que son riquísimas. Como lo vimos en novedades anteriores, tiene sus desventajas, ¿sí? Necesitamos internet, pero a medida que va pasando el tiempo, ya esto ya casi va quedando en el olvido, no tanto, ¿sí? Pues sigue habiendo problemas de conectividad, pero ya no tanto como antes. Nosotros por ahí los que trabajamos hace mucho tiempo en e-learning, notamos la diferencia, ¿cierto, Fer? 2011 cuando comenzamos con las plataformas, 2014. Sí, principalmente por ahí en el interior o lugares más, un poco más alejados, que tenían muchos problemas de conectividad. Pero creo que ya se está mejorando mucho. Sí, así que bueno, tener en cuenta esto, realizar un buen diseño instruccional ofrece las siguientes ventajas. Brindar al estudiante un marco de referencia, brinda esquema comunicacional. Fíjense que si todos leyeron, son, son estudiantes aplicados, docentes aplicados, van a ver que en la parte de bienvenida está estipulado que la comunicación es a través de la plataforma educativa, ¿sí? En los foros de dudas y consultas, ¿sí? Y a través por ahí de la mensajería, pero siempre a través de la Moodle, ¿sí? No utilizamos WhatsApp. En el caso de que ustedes necesiten algo, se comunican directamente con Mariana en el WhatsApp habilitado. Pero es una manera de darle un marco institucional a la comunicación que tenemos nosotros, ¿sí? Que estamos acompañándolos en la construcción de sus aprendizajes, pero que bueno, ustedes saben ya, brinda un esquema comunicacional seguro, ustedes saben cómo se pueden comunicar con nosotros. Otra de las cosas que este diseño instruccional ofrece es que nos ayuda a marcar los ritmos, ¿sí? Así como la planificación que ustedes desarrollan como docentes, que establecen unidades, contenidos mensuales o contenidos semanales. De esa misma manera, este diseño instruccional nos permite, o esta planificación, a marcar ritmos de trabajo. Y otra cosa súper importante, ¿sí? Es que facilita el control del cumplimiento académico, ¿sí? En Moodle nosotros ahora, ya la unidad siguiente, Fer, ¿no? Vamos a empezar a ver un poquito de eso, de cómo se dan los informes, ¿no? Cómo nosotros obtenemos información acerca del ritmo que va teniendo cada uno de ustedes. Entonces podemos darle mayor apoyo. Alguno de ustedes seguramente habrá recibido algún mensaje mío, ¿sí? En el cual yo estoy viendo, a ver, cuándo omitió algún contenido o cuando no ingresó a ver determinadas cosas o ingresó pero no llegó a trabajar. Entonces yo le estoy escribiendo para saber si puedo ayudarles en algo o facilitarle contenidos, o por ahí algunos que les encanta aprender piden materiales. Entonces ese tipo de cosas nosotros podemos ir haciendo para poder acompañarlos mejor y disminuir la sensación de soledad, ¿sí? Fíjense que también en la unidad 3 hablábamos de humanizar el aula, ¿sí? Es un factor importante también a tener en cuenta esto, de que al haber una distancia o estar mediado por tecnologías, tenemos que sensibilizar nuestra aula. Y esto sería la unidad 4, ¿sí? En donde vamos a hacer, yo lo que voy a hacer ahora es vamos a entrar
a repasar la unidad 4, porque es importante que ustedes, ya estamos en la unidad 4, y en las próximas unidades lo que vamos a hacer es, necesitamos que se pongan al día, que vayan leyendo los contenidos. Fíjense que en las unidades anteriores ya estuvimos viendo la estructura, cómo organizamos el aula, qué significan las unidades didácticas, qué significa la guía didáctica. Ahora vimos los roles, ¿sí? Cómo se conforman los equipos. Vimos las ventajas, desventajas, las cuestiones técnicas que tienen que ver con la Moodle, para que ustedes tengan un conocimiento macro, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes vayan teniendo todos estos esquemas generales para poder enfrentarse en las unidades próximas a lo que se viene y que lo puedan entender. O sea, necesitamos que ustedes hagan el ejercicio de entrar a la plataforma para que después ustedes puedan fácilmente migrar esos conocimientos a la Moodle y el celular, ¿sí? Para que esto se pueda integrar, para que ustedes entiendan el concepto general, es importante que ustedes lo vayan analizando en la secuencia temática, ¿sí? Así que bueno, voy a cambiar esto. Que tenemos un poquito tiempo, y estamos a mitad de semana, pero con energías renovadas, así que voy a usar de eso porque estamos todos volviendo de las vacaciones, así que voy a aprovechar que están todos con energías renovadas y vamos a repasar un poquito esto de... Bueno, vieron que en la parte de bienvenida siempre pueden ingresar... Ay, bueno, ¿vieron esto? Que la estructura de nuestra diplomatura está con botones. Si yo hago esto, voy a la unidad 1 y es muy fácil que ustedes puedan acceder a la información, ¿sí? Con un clic. Así que bueno, recuerden, siempre que necesiten, pueden venir acá para guiarse con las unidades en donde estamos parados, ¿sí? Nosotros ahora estamos en la unidad 4. Ya para las unidades siguientes necesitamos, y este año lo que sí vamos a llegar, no vamos a desarrollar hasta la unidad 10, que es lo que me estaban preguntando, por cuestiones de tiempo, pero sí en la unidad 8 ustedes tienen que tener su aula virtual, que sería sección, ¿cierto, Fer? Claro, sí. Así que bueno, acá tienen esta información, bueno, tienen la unidad 1, ¿sí? Recuerden presentar, ¿sí? La tarea de la unidad 1 es un material que tienen que desarrollar que después lo van a resignificar en su espacio áulico, en su aula, así que por favor no dejen de presentar la actividad. En la unidad 2 tenemos la estructura, ¿sí? Cómo vamos construyendo los componentes básicos, ¿sí? La guía didáctica, unidad didáctica. La unidad 3, la parte de humanización del aula, ¿sí? Fíjense cómo ustedes quieren crear, vayan imaginando su aula virtual, si van a dar una bienvenida a ustedes, si se van a grabar un videito explicándole la organización del aula de ustedes. Lo importante cuando yo hablo de humanizar es tener en cuenta estos aspectos, ¿sí? Acá tenemos la unidad 3 y en la unidad 4, ¿sí? Tenemos algo sobre metodología de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Que yo lo que hice fue una suerte de punteo de todas las metodologías, ¿sí? Como para tener en cuenta, como para hacer un desnaturalizar, ¿sí? Ustedes como docentes manejan todas las metodologías y la didáctica que aplican día a día en en sus aulas presenciales, pero es importante para ahí tener en cuenta esto para poder definir qué estructura de aula van a necesitar,
o cómo le gustaría construir sus espacios de aprendizaje, enseñanza y aprendizaje. Bueno, pues tienen una infografía. Fíjense que en cada unidad didáctica no hay un bombardeo de contenidos, ¿sí? Hay contenido ya bastante analizado, depurado. No son textos largos, no son PDFs kilométricos. Así que la idea es que ustedes puedan aprovechar y apropiarse de los contenidos más importantes, respetando sus tiempos de dedicación, ¿sí? Que no tengan que leer demasiado, y si lo tuvieran que hacer, lo que vamos a hacer es trabajar con preguntas guías para que ustedes identifiquen qué es lo que es importante de los textos. Así que bueno, tienen esta infografía. Por favor, no dejen de ver esto. Esto ya sería la unidad, el cierre de la unidad 4. Comenzamos ya con la unidad 5 a partir de la semana que viene. Acá a mí me gusta ver ofrecerles suerte de materiales complementarios, así que bueno, hay un enfoque de aprendizaje basado en problemas y en proyectos. Y me encanta este material, así que les quise, son 82 hojas, pero de verdad que vale la pena. Les comparto este material, está muy lindo, ayuda muchísimo, acompaña muchísimo a aquellos docentes que quieran incursionar en esta metodología. Y bueno, y acá una experiencia sobre gamificación, ¿sí? Hay todo un compendio sobre gamificación en educación, ¿sí? Acá hay un ejemplo muy lindo. La gamificación de los juegos en el aula, siempre que tengamos definido qué temas, cómo lo desarrollamos y cómo lo evaluamos, aportan muchísimo, son muy enriquecedores de la práctica áulica, tanto virtual como la presencial. Incluso se pueden fusionar, ¿sí? Ustedes, si tienen la posibilidad, pueden permitir a sus estudiantes ingresar al aula virtual, y bueno, si tienen un lindo laboratorio en la escuela, trabajan ahí. Hay cosas así como lo que yo les propuse acerca del escape room, ¿sí? Pueden hacer actividades de lógica, tanto para lengua, geografía, así que de verdad que hay un ejemplo ahí que imagino que les va a gustar. Así que bueno, que ahí estaríamos, dice... Ah, bien, Raúl dice que empezó a leerlo y va por la página 50. Sí, sí. Sí, son materiales complementarios. La verdad que Mariana me, me deja eh, tener ese lugarcito como para poder ofrecerle a ustedes materiales complementarios y que por ahí no siempre son tan afines a la unidad, pero que aportan. Me parece que está bueno eso. Y si ustedes tienen materiales que quieran compartir porque lo vieron, porque estuvieron en alguna actividad, porque por ahí estuvieron investigando y quieren pasarme y que yo lo ubique en el aula virtual, también bienvenido sea. Porque en educación estamos en una vorágine de información, ¿sí? Estamos en la era de la información y hay muchísimo contenido por leer y eso abruma, ¿sí? Si nosotros podemos decantar, depurar y ver y seleccionar contenidos que sean enriquecedores, ¿sí? Son bienvenidos. Así que bueno, ¿hay algo que quieran preguntar? Ver, estaríamos, ¿no? Sí, estamos perfectos con todo eso. Bueno, todos aquellos que tienen dudas, por favor me escriban, ¿sí? Así nosotros le podemos acompañar de una mejor manera, ¿sí? Así que Marlene, vemos la manera, en el caso de particular, si ustedes necesitan que nos conectemos de esta misma manera, pero para hacer una suerte de tutoría guiada, nos lo hacen saber, ¿sí? Esto lo teníamos pensado hacer con Fernando más adelante cuando ustedes ya estuvieran en el aula virtual, pero es válido desde ya, ¿sí? Así que si ustedes necesitan que los acompañemos en el desarrollo de alguna de las actividades que no la están pudiendo resolver, nos avisan y nosotros establecemos un horario con ustedes, pautamos y nos encontramos. Así que
por favor, Marlene. Y gracias, Raúl, sí. Amalia. A ver, ¿quién más estuvieron hoy? Somos 17, pero escuchamos las voces de... dale, Nancy. Dice que se va a poner al día. Así que bueno, esto es un proceso, como ustedes saben, ustedes son docentes y lo saben muy bien, es que uno siempre tiene muchas ganas de brindar mucho, pero también la secuenciación de contenidos tiene que tener una lógica. A veces que por ahí yo hablo y si hay algo que se me escapó, que no quedó claro, por favor nos los hacen saber, me hacen saber y vamos profundizando en esas cosas que no quedan claras. Así que bueno, gracias a todos por su tiempo. Queda este video para los que no pudieron conectarse y bueno, queda habilitada en los canales de comunicación. Cualquier cosa nos leemos en el foro de dudas y consultas.